Buenas tardes, esta es una presentación de prueba. Vamos a ver cómo nos va en esta prueba. La idea es hacer una prueba de duración y de contenido. La conferencia de hoy es acerca de la medición de humedad en el bagazo de caña y vamos a hablar de un caso específico que iniciamos con el concurso del proveedor de los equipos, la firma Berthold Technologies, a través de su grupo de ingeniería para Latinoamérica y uno de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, llamado Ingenio Risaralda, ubicado en el departamento de Risaralda. Es sobre el valle geográfico del río Cauca, el último ingenio de la región, el último ingenio hacia el norte. Vamos a iniciar con un pequeño recordatorio de lo que significa, de lo que son las microondas. Las microondas hacen parte del espectro electromagnético, en el cual hay diversos tipos de ondas según la frecuencia con las cuales se emiten, desde ondas de radio, hasta infrarrojos, rayos X, hasta radiación gamma. Entonces las ondas electromagnéticas son como unas ondas de radio o de rayos X. Sus frecuencias están entre 2 y 300 GHz. Tienen propiedades similares a las de la luz, o sea, yo puedo tener reflexión, refracción de microondas. O sea, reflexión, refracción, transmisión. Y nosotros, para nuestros equipos de medición, trabajamos con potencias muy bajitas, mucho menores a la potencia de un celular, que es de 2 vatios, o de un propio horno microondas, que es a vatios. Nosotros trabajamos con transmisiones de 1/10 de milivatio. La generación de microondas se da, las llamamos antenas, y lo que hace la tecnología es medir lo que pasa entre una antena emisora y una receptora cuando hay o no hay material entre ellas, y cuando el material entre ellas cambia su contenido de humedad. Entonces nosotros tenemos un cable de referencia, que es este que estoy señalando acá, y una transmisión que se hace a través del material objeto de la medición. Lo que se espera es que haya una disminución en la amplitud de la onda entre la onda emitida y la onda recibida, y esa disminución de la amplitud va a ser proporcional al contenido de humedad del material. Mientras más agua presenta el material, más disminución en la amplitud, más atenuación tendrá la amplitud recibida. También se mide un cambio en la velocidad o desfase en la misma onda, es decir, la onda que yo emito es una onda, digámoslo así, sinusoidal pura, y la que yo recibo es esta de abajo, que tiene una atenuación, pero además de que tiene una atenuación en el receptor, también tiene un desfase en su velocidad. Entonces la magnitud de esa atenuación y desfase depende de la constante dieléctrica del material. Resulta que un material con alta constante dieléctrica es el agua. Entonces yo tengo una atenuación y un desfase muy alto si tengo agua. Si tengo productos secos como arena, polvo de carbón, papel, la constante dieléctrica del material es mucho menor. Entonces, esas diferencias tan grandes entre la constante dieléctrica del agua, que es en última lo que nos interesa medir, y la constante dieléctrica del material, llámese bagazo, arena, carbón, eso es lo que yo mido.
La tecnología de barrido de frecuencias son tecnologías ya de la electrónica y el desarrollo electrónico de los equipos. Yo no puedo hacer una medición de estas y asignarle un valor a una sola frecuencia. El equipo me hace un barrido de frecuencias, donde tengo una frecuencia de arranque, una frecuencia de parada y tengo diferentes puntos de muestreo. Entonces yo puedo tener hasta 80 puntos de muestreo. Para cada punto de muestreo de eso yo tengo una atenuación y un cambio de velocidad y el equipo me hace un average, un promedio de lo que yo estoy midiendo. Entonces yo tengo, digamos, en un periodo de tiempo determinado, digamos, tengo 80 muestreos, pero a mí me interesa que el equipo estabilice su salida. Entonces yo no puedo decir en 3 segundos 80 muestreos porque voy a tener una dispersión muy grande en la salida. Entonces lo que se hace es determinar cuántas muestras voy a promediar. Y entonces cada segundo me va a dar un promedio. Luego, con esos datos de promedio, el equipo lo que me hace es una regresión lineal. Yo puedo hacer otro tipo de curvas de regresión, pero generalmente en la industria azucarera, para bris, para baumé, en evaporadores, en tachos, lo que buscamos es una regresión lineal. O sea, lo que buscamos es que el equipo tenga un punto definido de paso por el origen, un punto definido máximo para Y, máximo para X, y que entre los dos puntos yo pueda tener una representación de una curva. ¿Y qué tipo de curva es? Pues una línea recta. Una línea recta es una curva y tiene una definición, la que todos recordamos por allá de matemáticas, es Y igual a mx más b. Entonces el equipo lo que me hace es calcular los valores m dependiente y b, que es el valor por cero, el intersecto del eje y, cuando la curva pasa por y tal valor y x igual a 0. Entonces, cuando yo tengo esa definición de la curva, el equipo me hace la regresión y me presenta unos resultados, que es este resultado que nosotros tenemos, una regresión lineal que representa el mejor valor de todos los puntos que medí. Ya, por ejemplo, hay unos puntos muy dispersos, hay otros dispersos hacia abajo, hay otros puntos que están muy bien representados por la curva de la regresión lineal. Y tengo unas frecuencias, esas frecuencias son para estos tipos de arranque y parada. Entonces, para líquidos estamos hablando entre 2.4 y 2.5 GHz, y para sólidos, consideramos sólido el bagazo de caña, estamos hablando entre 3.111 y 3.681 GHz. Entonces, la medición de humedad que nosotros estamos buscando no es más que una medida de la concentración de agua que tenga el producto. Y el producto puede ser, como en este caso, bagazo, puede ser azúcar, puede ser carbón, puede ser maíz, puede ser almidón, puede ser leche condensada, sí, puede ser leche en polvo. Entonces, lo que nos interesa es que yo puedo medir con un mismo principio, que es el que acabo de determinar, el de la atenuación y desfase de una onda que pasa a través de un producto. Yo puedo medir con ese mismo principio grados Brice, grados Baumé, medición de densidad, puedo hacer medición de humedad. En pocas palabras, el equipo emite microondas en una frecuencia y amplitud definidas y mide una atenuación y un cambio de fase, que es significativo porque las moléculas de agua hacen que esas atenuaciones y cambio de fase sean muy grandes y las pueda determinar, las pueda medir. Para el caso del producto
en granos o producto seco, granulado, como un bagazo de caña, hay una cosa importante de nuestra tecnología, que es que la tecnología se hace, si esta es la banda transportadora y este es el material a medir, yo tengo una antena en la parte de abajo de la banda transportadora, que la banda transportadora en este caso es banda estándar de caucho y lona. No podemos hacer esto con transportadores metálicos, porque la onda electromagnética tendría problemas en traspasarlos. Entonces, yo lo que hago es pasar a través de la banda, pasar a través del material, y aquí arriba yo tengo una antena receptora. Eso es una gran diferencia con otras tecnologías que se ponen por arriba del material, que solamente miden superficialmente el contenido de humedad del producto. Superficialmente es en milímetros. Entonces yo en cambio lo que hago es atravesar todo el contenido del producto sobre la banda. Entonces, hay ventajas de nuestra tecnología que son las que nos dan la tranquilidad para que aplicaciones que son difíciles de ejecutar las podamos hacer. Por ejemplo, la sensibilidad a las moléculas libres de agua. Yo lo que mido en últimas es el contenido de agua presente en un producto. La alta representatividad de la medida, porque penetro, como les acabo de decir, penetro y atravieso todo el contenido del material sobre la banda. Yo puedo tener una referencia extra. Generalmente, ahora ya se los muestro, pero nuestro equipo tiene cable para la antena receptora, cable para la antena emisora y un cable adicional que no tiene conexión sino entre sí mismo, o sea, entra por un conector, sale por otro, y el propósito de ese cable es hacer una compensación de la resistencia que tenga el cable. Es decir, lo que le pasa a los cables de emisión y medida también le pasa a ese cable de referencia. Yo impulso, envío la misma señal y hago una comparación, entonces sé qué es lo que le está pasando al cable de referencia y eso lo resto de la medición. Entonces compenso las fallas posibles que pueda tener el sistema, por ejemplo por temperatura o por humedad que está en las cercanías de los cables. Estamos hablando de rangos dinámicos muy altos contra la competencia, es decir, yo puedo trabajar más materiales, puedo trabajar más con unas condiciones más extremas de humedades más bajitas, más altas, porque tengo unos rangos dinámicos grandes. Con estos equipos yo puedo definir según la aplicación si voy a medir solamente la atenuación, si voy a medir el desfase de velocidad o si voy a medir la atenuación más una medida de compensación extra, que puede ser la altura del material sobre la banda o puede ser la temperatura del producto. Entonces ahí hicimos esta comparación contra el infrarrojo cercano porque es lo que más nos pregunta. Yo tengo un NIR y el NIR me funciona bien, entonces las preguntas a hacer serían, ¿y ese NIR le atraviesa todo el material a medir? Pues no, porque el NIR solamente penetra 5 milímetros. ¿El NIR se afecta por el producto a medir? Sí, se afecta por el color del producto a medir, porque es un medio óptico. NIR es infrarrojo cercano. ¿Exige un entorno de medición sin polvo? Sí. ¿Por qué? Pues porque tengo lentes, tengo óptica que debe mantener limpia para poder hacer la medición. ¿Es susceptible de fallar debido al polvo del sensor? Pues sí, es susceptible de fallo debido al polvo. ¿Por qué? Porque tengo
lentes, tengo óptica de por medio. Y el spot de medida es pequeño, sí, entonces mientras para nosotros el spot de medida puede ser de 35 centímetros, en un NIR estamos hablando de 2 o 3 centímetros de un área circular de 2 o 3 centímetros. ¿Por qué es bueno medir? Pues eso lo saben quienes trabajan en un ingenio mejor que uno, pero lo importante es el porcentaje de humedad, es un indicador de cómo está la molienda. El porcentaje de humedad de la caña previene paradas intempestivas en las calderas. Y yo, normalmente en los clientes a los cuales le hemos cotizado estos equipos, hablan de 50, 51% de humedad llegando del bagazo que llega a la caldera o a la parrilla de mezcla entre bagazo y carbón. Y porque medir en línea la humedad del bagazo permite medir esa variable, y además hay otras adicionales, y es que un ingenio azucarero colombiano ya no es solamente un ingenio de producción de azúcar, es un ingenio que además de producir azúcar genera energía y genera otros productos, otros subproductos como el mismo bagazo. Entonces, por ejemplo, para generar energía y cumplir con el mercado de energía, yo debo tener un bagazo lo más homogéneo posible que pueda quemar en las calderas de forma tal que yo no vaya a tener cortes en el suministro de energía que estoy vendiendo, y que puedo tener compromisos muy serios para venta de energía al sistema interconectado nacional. Esta es una unidad de evaluación. La unidad de evaluación de Bertol es una unidad de evaluación que tiene una carcasa, un armario en acero inoxidable 316 con una protección alta IP54. Yo puedo tener en esta pantalla gráficos directos de temperatura, de concentración, de humedad, puedo tener tendencias, puedo tener un data logger, puedo tener un logger de errores o alarmas. Es un equipo que se puede configurar y calibrar todo desde aquí. No necesito un software o un computador externo para calibrarlo y configurarlo. Este equipo almacena 4 curvas, es decir, les doy un ejemplo. Humedad del bagazo en periodo de invierno. Entonces, se hace una calibración para esas condiciones. Y luego, humedad de bagazo en periodo de verano. Entonces, otra calibración. O humedad de bagazo de mezcla de caña cosechada mecánicamente o caña cosechada manualmente. Entonces, yo puedo tener diferentes condiciones y puedo afinar mucho la medición. Yo tengo identificación directa del error, calibración sin computador. Puedo tener entradas análogas extras que, por ejemplo, para el caso del bagazo, yo lo que hago es medir con un transmisor de distancia láser la distancia que hay entre ese transmisor de distancia que está instalado sobre la banda y la cama del bagazo que va sobre la banda. Entonces yo lo que digo es mayor distancia, banda vacía, menor distancia, banda transportadora llena. Entonces yo con eso tengo una variable adicional al cambio de humedad que influye en la medición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vaya bagazo a 50% de humedad, pero con 10 centímetros sobre la banda, a que vaya bagazo con la misma lectura del 50%, pero con 30 centímetros, es decir, una banda más llena de producto, porque ahí hay más humedad. Entonces, yo con la altura
controlo esa variación de altura que tenga el bagazo sobre la banda. Puedo, por ejemplo, tener otra, que es la temperatura. Entonces, si la temperatura del bagazo sale muy alta en algunos puntos o momentos del proceso, yo también puedo involucrar esa temperatura. El equipo como tal tiene una entrada de PT100 directa y tiene una entrada de miliamperios. Entonces yo podría tener una PT100 midiendo la temperatura del bagazo que está saliendo del último molino y que va hacia la caldera, o puedo tener un transmisor de temperatura con 4 miliamperios haciendo lo mismo. Tengo salidas para alarma, tengo unas entradas digitales para, por ejemplo, decir la banda está vacía, entonces pare la medida, o necesito hacer una parada de la transmisión, o necesito cambiar automáticamente a la calibración del producto número 2. Esta es una instalación típica de antenas. Las antenas se llaman antena tipo corneta o horn, que es una antena de este tipo, que estamos hablando de 25 centímetros de longitud y 10 centímetros de lado. Esta acero inoxidable, y esto es un termoplástico, y se ponen, por ejemplo, en este caso, que es un chute por el cual baja el bagazo. Entonces se le soldaron en las paredes unas mirillas termoplásticas, y al otro lado también está la otra corneta, para poder ver en esta aplicación, que es un chute cerrado, la medida. Yo ahí puedo tener hasta diferencia entre estas antenas hasta de 3 metros. Con antenas más pequeñas para productos más con ambientes más controlados, por ejemplo leche en polvo o azúcar ya lista para empaque, yo puedo tener unas antenas, un tris diferentes para procesos diferentes. Estos son los primeros ensayos que nosotros hicimos en el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar. Estos ensayos comenzaron en el 2019 y comenzamos a traer bagazo de ingenios cercanos para probar cómo se comportaba el equipo con otros bagazos. En general, lo que comparado con balanzas analíticas, los errores estuvieron en 0.5% del valor medido. Y esta es una instalación clásica, que es lo que nosotros tenemos allí. Entonces les hablaba, por ejemplo, del cable de referencia, que es el que me sirve para compensar lo que está pasando aquí. Entonces, por ejemplo, este cable tiene unas pérdidas, entonces yo aquí emito la misma señal de microondas que emito acá, y aquí veo qué pérdidas tengo y qué desfase tengo, y entonces ya sé con este cable de referencia qué es lo que pasa con estos cables, o sea, qué error me van a suponer la existencia de estos cables en la instalación, y lo resto. Estamos hablando acá de antena emisora, antena receptora, estamos hablando del sensor de altura, y eso es toda la instalación. Estas son fotos que no son muy bien logradas porque no había mucho espacio disponible en esa banda. La banda transportadora ahí sube con un ángulo alrededor de 40 grados. Entonces no es muy fácil tomar una foto allí, pero esta es la antena receptora, esta es la banda transportadora, aquí se alcanza a ver el bagazo. Esto es real de la instalación que hicimos en el Ingenio Risaralda. Esa instalación se hizo en diciembre del 2019. Aquí ya se alcanzan a ver las dos antenas, la antena emisora y la antena receptora.
Sí, no, o sea, no exigimos muchas cosas para montaje. No es nada del otro mundo. A unos soportes y el cable. Esta es el sensor, el transmisor de altura, donde ahora yo les decía que al distancia, perdón, no de altura, sino de distancia, donde yo tengo para 4 miliamperios banda, banda vacía y 20 miliamperios banda llena. ¿Sí? La más distancia máxima y distancia mínima. Aquí tengo un error. Como esto es una prueba, lo voy a corregir.